¿Qué tal? Bienvenidos a nuestros programas políticos aquí en Huesca TV. Como siempre les comentamos en la introducción, hablamos de la actualidad de la ciudad de Huesca vista a través de sus representantes institucionales en diferentes ámbitos: Ayuntamiento de Huesca, Diputación Provincial de Huesca y Cortes de Aragón. En este caso, bueno, más que una tertulia, va a ser un diálogo con Fermín Cibiac, diputado de las Cortes de Aragón por Vox. Y, en fin, vamos a comenzar. Fermín, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy buenas, la verdad. Un saludo a todos. La verdad que con muchas ganas de venir a estas tertulias, o bueno, hoy entrevista, porque bueno, es una forma de mantener una comunicación también con nuestros votantes y en general con los ciudadanos, con nuestros representados. Nosotros, los diputados o los concejales, somos representantes y de alguna forma tiene que haber un cauce para comunicarnos con nuestros representados. Bueno, pues si le parece, he perdido hasta el tratamiento en un inicio. Vamos con un asunto importante del que creo que ustedes han tenido noticia estas semanas, que es esta ley este asunto de la agricultura familiar. Como siempre hacemos, y usted ya conoce, pues una primera reflexión y si acaso pues iremos preguntando Muy alguna bien. cosa. Bueno, a ver, al final de la legislatura anterior, en los últimos meses del gobierno de Lambán, se aprobó la ley de agricultura familiar, que además son de esas cosas que tiene un nombre bonito. Y dices, ¿quién va a estar en contra de proteger y modernizar? Porque es Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Social y Familiar. Dices, bueno, ¿quién va a estar en contra de proteger y modernizar la agricultura social y familiar? Pero es una trampa a la que nos tiene acostumbrado pues, el Partido Socialista y en general pues, la ideología progre, que es de revestir con nombres bonitos, con nombres con cierta incluso belleza, contenidos malos, contenidos nefastos para la agricultura. Y la verdad que la ley que como es un nombre largo, se suele abreviar como Ley de Agricultura Familiar, contenía y contiene pues varias bombas de estas de mecha lenta, de estas con efecto retardado, ¿verdad? Y están empezando a explotar últimamente. Y nosotros, cuando estábamos dentro del gobierno, éramos partidarios de derogar la ley y de hacer una ley nueva o dejar las cosas como estaban y empezar de cero con un proceso de consulta pues, a las organizaciones agrarias, a todo el sector, a las empresas más importantes, a los agricultores, a los ganaderos, tanto de intensivos como extensivos, y no partir de esta situación en la que el político o las élites saben mucho de agricultura y le imponen cómo tiene que ser la agricultura a los profesionales, a los agricultores y ganaderos. Además, una ley que es muy intervencionista. Entonces nosotros, que estamos asistiendo ahora ya no se deroga, sino que con el nuevo gobierno la intención es sacar una nueva ley que modifique la ley anterior. Entonces se abrió un proceso en el mes de noviembre de consultas en el que todas las partes más o menos representantes o representativas del sector pues dieron su opinión. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que vemos que el proceso va muy lento, que ya se dice que no va a haber un anteproyecto hasta el verano y que es posible que se envíe el proyecto a las Cortes en septiembre. Y entonces vemos que este año no se va a aprobar. En el año 2025 estamos en enero y ya vemos que no vamos a aprobar la nueva ley de agricultura familiar. Y que con suerte en la primavera o al final del invierno del 2026. Digo, hombre, eso no puede ser. Sobre todo porque hay 2 o 3 temas muy urgentes que requieren que se intervenga rápido, porque están haciendo mucho daño al campo aragonés. Entonces nosotros pues ya anunciamos públicamente que vamos a llevar a cabo en las Cortes de Aragón iniciativas parlamentarias para conseguir que se deroguen los aspectos más lesivos de la Ley de Agricultura Familiar. Nosotros querríamos derogarla entera, pero bueno, vamos a conformarnos en un primer paso en derogar aquellas partes más lesivas. Si me quiere indicar, esas partes lesivas y esas partes que perjudican. Sí, especialmente, mira, en la provincia de Huesca, que un sector importantísimo es la ganadería, sobre todo la ganadería intensiva y especialmente
la ganadería del sector porcino, bueno, y también el vacuno de cebo, que pues, sobre todo en la parte oriental de la provincia es importantísimo pues los terneros de engorde, sobre todo porque además ha desarrollado toda una industria accesoria que hay, especialmente que su centro neurálgico es en Binéfar, así como todo el tema, digamos, del sector porcino, digamos que su centro neurálgico, como todo el mundo sabe, está en Binéfar también, pero repartido con Fraga. Bien, pues hay toda una serie de intervencionismo de esta ley de agricultura familiar sobre el sector de ganadería intensiva que establece unas obligaciones por encima o establece restricciones por encima de la normativa europea y nacional, y eso no puede ser. Por ejemplo, establece una separación entre granja y granja, una separación mínima de 1 kilómetro. Y también establece que el aprovechamiento o la valorización de los purines para el abono de las tierras se puede hacer únicamente en un radio de 5 kilómetros alrededor de la granja. Y hombre, y esto es una limitación muy grande, pues porque incluso cuando las granjas son de diferente especie se mantiene esa limitación. Dices, bueno, pero un kilómetro no es tanto. Bueno, sí que es, o puede serlo, especialmente cuando un mismo propietario quiere tener varias granjas y no le permiten, debido a las distancias, no cabe en las propiedades que tiene. O cuando, por ejemplo, un joven quiere incorporarse y no se le permite la incorporación, es decir, hacerse cargo de la explotación de su padre, por ejemplo, o de su abuelo, o adquirir una explotación existente, no se le permite porque, si bien hay granjas que en su día cumplían la normativa, con la nueva normativa, al estar en una distancia inferior a 1 kilómetro, no se le permite hacerse cargo o poner a su nombre la explotación. Y eso está haciendo que un grave problema que ya existe por otros temas, que es la incorporación de jóvenes al sector agroganadero, pues se le ponga todavía más dificultades. Otro tema también relacionado con la agricultura, con la ganadería, sería la limitación de las cabezas de ganado que tiene que tener una explotación. Entendemos que que se limita demasiado las 720 unidades de ganado mayor. Nosotros estamos radicalmente en contra de esa limitación porque además se hace basada en unos criterios, en unos supuestos criterios medioambientales, pero que no están basados en investigaciones científicas o en datos contrastados científicamente, sino que vuelve a ser una vez más un tema de ideología ambientalista, medioambientalista, que le quieren imponer a los agricultores y a los ganaderos como han hecho con otros temas. Y por último, todo lo relacionado con la sucesión de los padres a los hijos, que las normas que hay son, por ejemplo, con las unidades mínimas de cultivo, que se establece que no puede haber parcelas, no puede haber explotaciones, no puede haber parcelas de menos de 10 hectáreas en secano o 5 hectáreas en regadío, y nosotros también estamos en contra, porque si bien parece que en un principio dices, bueno, hay que luchar contra el minifundismo, no podemos dividir parcelas porque irían contra de la productividad, y eso en un principio puede parecer razonable, hasta que bajamos al caso concreto. Y el caso concreto pues es un padre que quiere donar a sus hijos o que fallece y lo heredan sus hijos, se reparten las tierras y entonces el reparto muchas veces es imposible por esa normativa que establece que como mínimo las parcelas tienen que ser de 10 hectáreas y a veces pues el reparto puede ser, pues yo me quedo las tierras y tú te quedas un trocito para poner una granja, que además a veces eso es positivo porque fomenta la incorporación de jóvenes, fomenta la fijación de población en el territorio rural, la inversión, y todo este tipo de normativa intervencionista lo que hace es limitar la producción, limitar que nuevos jóvenes se incorporen y en general van en la línea en la que van todas estas normativas progres medioambientalistas que lo único que hacen es provocar que haya una reducción en la producción tanto ganadera como agrícola para vaciar todavía más la España vaciada. Que luego a muchos políticos se nos llena la boca
de hablar de hay que luchar contra la despoblación. Ya dice, pero si todas las normas que estáis sacando lo único que hacen es despoblar más lo ya despoblado. Otra cuestión que se podría plantear es, evidentemente, hay una diferencia entre las grandes explotaciones, grandes Por empresas, supuesto. y las empresas o explotaciones más pequeñas. ¿Se produce algún perjuicio más grave a unas o a otras en función de esa amplitud o de esa operativa con estas normativas? Sí, desde luego el principal perjudicado de todas estas normativas es ese sector poblacional a la cual la ley dice defender, que es a las familias que se dedican a la agricultura, que son los que principalmente se ven perjudicados. Porque ¿qué es lo más normal? Que es que el padre deje las tierras a sus hijos, toda esta normativa pues lo dificulta. Hay, más presencia de pequeños agricultores, es decir, existe una masa de pequeños agricultores mayor que las de las grandes empresas, o ¿va parejo? ¿Cómo va? Hombre, a ver, la verdad que la situación que hay ya desde hace años en el campo aragonés es que en el campo aragonés y en de toda España, yo diría que en toda Europa, es que ya casi no quedan pequeños agricultores. La verdad que la complejidad técnica y tecnológica de la agricultura exige agricultores profesionales, y para profesionalizarte en la agricultura pues necesitas unas extensiones mínimas. Lo que pasa que, claro, alguien me podría decir, hombre, pero 10 hectáreas es muy poco. Sí, es poco, 10 hectáreas, pero es que puede haber un agricultor que tenga 300 hectáreas o 100, pero divididas en varias parcelas, una parcela aquí, una parcela allá, y a lo mejor algunas de esas parcelas son de menos de 10 hectáreas, o son de 12 hectáreas, y las quiere dividir, o quiere segregar una parte para hacer una vivienda en la que su hijo pueda vivir, una vivienda anexa a la explotación agrícola o ganadera, y quiere segregar una parte, o quiere segregar una parte para hacer una granja. Entonces, hay tantísimos casos que la normativa limita esa libertad para que la gente viva y que viva en el campo y que se gane la vida con su trabajo, que nosotros estamos pues en contra de toda esa normativa, y como he dicho al principio, pues anunciamos públicamente que en las próximas fechas pues presentaremos iniciativas parlamentarias para acabar con esa situación injusta que despuebla todavía más el Aragón despoblado, y que atenta pues contra los derechos básicos que tienen las personas a la propiedad, y a esa pretensión tan humana que tiene un padre de cederle la propiedad a sus hijos. Llevamos consumido prácticamente la mitad del tiempo que tenemos disponible, y además lo acaba usted de comentar, si bien en un comentario, pues por así decirlo, de refilón, es un problema también la vivienda, no solo en la España vaciada, sino también en las urbes más grandes. Y en las pequeñas. Por eso, y en la España vaciada, pues también, en estos casos, como acaba de comentar, también es un problema, y supongo que en otros, digamos, del común de los mortales, ¿no? Bueno, la verdad que sí, que estamos arrastrando un problema con la vivienda que, digamos, tiene sus orígenes en la crisis que hubo a partir del año 2008, 2009, 2010 en España, que fue el colapso de todo un sector inmobiliario y de la construcción, y un sector que se está comenzando a despertar, está empezando a despertar últimamente. Lo podemos ver, por ejemplo, en nuestra ciudad, en Huesca, que vuelve a haber grúas, y lo cual es muy buena señal que vuelva a haber grúas, porque hemos estado años sin grúas, que no había grúas en Huesca. Entonces, por ejemplo, el caso de Huesca o el caso de Aragón, tenemos una vivienda carísima, no solamente en Huesca ciudad, pues en las capitales de comarca, en Jaca, que siempre ha sido cara la vivienda, en Monzón, en Binefar, en Barbastro, incluso en pueblos pequeños, la vivienda está muy cara, porque hay escasez. Entonces, cuando hay escasez de vivienda, que es un bien como cualquier otro, si bien afecta socialmente, posiblemente sea el que más afección social tiene, la vivienda, pero su comportamiento en el mercado es como el de cualquier bien. ¿Por qué sube tanto el precio de la vivienda? Pues porque es escaso. ¿Y cuál es la receta para abaratar, pero bueno, al menos en una primera fase, frenar la escalada del precio de la vivienda? Pues es muy claro, aumentar la oferta, que haya más vivienda en el mercado, tanto en el mercado de alquiler como en el mercado de obra nueva, como en el mercado de
pues de vivienda usada. ¿Y eso cómo se consigue? Por un lado, en todo el sector del alquiler, que la normativa que regula el alquiler, digamos, haya un equilibrio entre el arrendador y el arrendatario. Que el arrendatario, es decir, el inquilino, tenga derechos, pero que el propietario, el arrendador también. Y el principal derecho que tiene un arrendador es a cobrar el importe del alquiler. Y claro, un inversor que invierte en vivienda con la expectativa de cobrar un alquiler, pues tiene que cobrarlo. Y si no lo puede cobrar, pues tiene que haber unos... pues porque el inquilino no lo quiere pagar o no lo puede pagar, pues tiene que haber unas fórmulas rápidas de solucionar eso. Si el inquilino no lo puede pagar, pues porque tiene un problema, pues que se ha quedado en el paro, que no tiene ingresos, que tiene un riesgo de vulnerabilidad social, ahí tienen que intervenir las administraciones para ayudar a esa persona mientras sale de su situación. Pero claro, no se le puede poner la carga al propietario. Esa carga de decir, no, es una persona vulnerable y no lo puedes echar de casa, no lo puedes desahuciar. Hombre, ¿y por qué me ponéis la carga a mí, que soy el propietario? Que esa carga la tenga el ayuntamiento, el gobierno de Aragón, que le ponga una vivienda social, lo que sea. Que nosotros obviamente solo apoyamos, y hay que ayudar a una persona pues, que se ha quedado sin trabajo, que está en un riesgo de vulnerabilidad social, a salir de esa situación. Y eso está claro y nosotros lo apoyamos. Pero claro, si ponemos muchas normas para darle muchos derechos a los inquilinos e incluso llegamos a decir que tiene derecho a no pagar, pues entonces nadie va a querer alquilar viviendas. Entonces dice, no, es que hay un problema en España de vivienda vacía. Claro, porque es que nadie se atreve a alquilar viviendas. Entonces, por eso yo creo que es muy buena noticia el que en estos últimos días, en que antes de ayer, pues se ha rechazado en el Congreso de los Diputados la convalidación de un decreto, de un Real Decreto Ley, que consolidaba la prohibición de desahucio para personas en riesgo de vulnerabilidad social, que al final cualquiera se podía acoger a decir yo soy vulnerable, porque luego eso lo tenía que decidir el juez si eras vulnerable o no, y esos eran trámites que se alargaban eternamente. Y luego por parte de las viviendas en propiedad, pues hay que construir más. Y para construir más hay que facilitar más terrenos a los promotores. ¿Y cómo se facilitan más terrenos? Pues aligerando los trámites urbanísticos para que no cueste 2 años llevar a cabo un expediente de recalificar unos terrenos o de hacer una modificación de un plan general de ordenación urbana, y que se pueda hacer con mucha más velocidad. O sea, por ejemplo, con esa misma velocidad con la que se están poniendo molinos de aerogeneradores y placas fotovoltaicas por todas partes, sin informes medioambientales y sin nada, pues hombre, dentro de la ciudad que se abrevien los trámites. Y si para eso hay que poner en marcha en las ciudades donde más falta hace, por ejemplo en Zaragoza, en Huesca, en Monzón, en Binéfar, donde más falta hace vivienda, poner en marcha PIGAs, es decir, planes de interés general de Aragón, pues se ponen para acelerar los trámites y facilitar que los constructores, que los promotores tengan terrenos para poder construir y sacar mucha vivienda al mercado. Y lo mismo en el centro de las ciudades con la rehabilitación, que aquí hablamos y hablamos de rehabilitación, pero no se rehabilita. Y luego en Huesca no es que no se rehabilite, es que tenemos solares sin construir. Dice, hombre, vamos a construir, que en el interior de la ciudad tenemos muchos solares, sin ir más lejos, el solar que tenemos ahí en la Correría, que lleva, yo creo que lleva por lo menos 2 o 3 legislaturas ahí vacío. En respecto a esto, bueno, entiendo de sus palabras, y usted me corrige si no, que no es suficiente todavía la promoción para viviendas. También hay otro espacio que es, yo creo que casi histórico, que es la Plaza de San Boto. Sí, bueno, hay innumerables solares en la ciudad que están vacíos y que hay que edificarlos. Sí, considera que, bueno, pues ese impulso que se está dando, por lo menos al solar de las harineras, y luego también esta noticia que hemos conocido de Costa, que bueno, va a haber una construcción de 300 viviendas, algunas de las cuales van a ser para alquiler social, para jóvenes y demás. ¿Es suficiente? ¿Si necesitamos más? Hombre, a ver, es positivo. Indudablemente que después de muchos años, después de más de 10 años, se haya comenzado a construir en el solar de las harineras, es algo bueno para la ciudad. Eso es indudable, negar eso. Y lo mismo con esta buena noticia de esa permuta
que ha habido con Piensos Costa, entre el Ayuntamiento y Piensos Costa, para que esos solares que había por ahí cerca del Mercadona, del barrio de la Encarnación, pues que se puedan destinar a vivienda, porque el parque de obra de maquinaria pública se va a ir al solar de Costa, y entonces ahí se librará un espacio para construir vivienda, que entendemos que tiene que ser vivienda protegida, porque es la gran demanda que hay en la ciudad. Y por otro lado, el local de las harineras, pues yo creo que es buena noticia. Ahora bien, es verdad que se van a construir ya miles de viviendas en el solar de las harineras, y que también se ha reactivado la construcción en el barrio de Los Olivos, pero unos precios que hace que una vivienda nueva sea inasequible para el común del ciudadano orcense. A ver, un piso normal en las harineras cuesta alrededor de 400.000 euros, y eso hay que sumarle el IVA. Hombre, es mucho dinero. Un trabajador, ni joven ni de mediana edad, puede comprarse una vivienda así, y en muchos casos ni siquiera vendiendo la vivienda ya pagada de la que dispone, porque, a ver, son precios muy altos. Y son precios muy altos que hemos observado que están arrastrando también al precio de la vivienda de segunda mano. Y entonces lo que está sucediendo es que, a la vista de que la vivienda nueva está tan cara, la vivienda de segunda mano, sin llegar a esos precios, también se ha encarecido mucho. Entonces, ante esa situación, que hemos pasado de que en Huesca no había vivienda a que ahora ya hay vivienda pero muy cara, hay que seguir en esa línea y hay que aumentar la oferta. ¿Cómo se aumenta la oferta? Pues haciendo lo que ya se está haciendo, pero en mayor, digamos, en mayor volumen, que es sacar más terrenos al mercado para que se pueda construir más. Hay unos terrenos también alrededor del Cerro de San Jorge que también habría que ir desarrollando. Toda la zona que hay entre el final de la ciudad y el Carrefour, el centro comercial Coso Real, y todo lo que sería el cierre de la variante sur, es decir, de la variante que cruza la carretera de Sariñena y que conecta con la carretera de Barbastro, que viene desde el Hospital de San Jorge. Todos esos terrenos que hay detrás del Palacio de Congresos, que quedaría entre el cierre de la variante y el actual casco urbano, pues todo eso son terrenos que también habría que desarrollar, y algunos de esos terrenos son de propiedad municipal. Por ejemplo, hay un gran solar detrás del Palacio de Congresos. Pues hombre, cuanto antes comencemos a desarrollar esos terrenos, desarrollarlos quiero decir en el sentido administrativo, no desarrollarlos de poner las calles, sino que administrativamente pasar de que sean terrenos rústicos a terreno consolidado urbano. Y eso cuesta meses, cuesta años. Pues vamos a acelerar los trámites, y desde luego cuanto antes comencemos, antes lo acabaremos. Incluso en algunas localidades cercanas, o por llamarlo así, del extrarradio, pues no sé, que también han crecido, han tenido, bueno, con urbanizaciones. El caso Tiert, por ejemplo, es un caso paradigmático. Pues ha habido un ayuntamiento que ha favorecido pues que se construyera más en su ciudad. Bien es cierto que fórmulas como la de Chimillas, la de Tiert, están favorecidas por su cercanía a Huesca, eso es indudable. Esa receta no se puede aplicar para todos los pueblos de la provincia. Pero bueno, vuelvo a decir lo mismo. Fraga, Monzón, Binéfar, Barbastro, Tamarite, son pueblos en los que hay una gran escasez de vivienda, porque además no se ha compasado la oferta de vivienda con el incremento de la actividad económica. A ver, es una cosa que solemos comentar. En la parte oriental de la provincia es donde más se ha concentrado el crecimiento económico últimamente, con grandes proyectos empresariales, pero eso no ha venido acompañado de un trabajo municipal de aumentar la oferta de terrenos, la oferta de solares, el recalificar terrenos para aumentar la oferta de viviendas. Bueno, nos quedan prácticamente 5 o 6 minutos de programa, y ya como último tema, teníamos pensado hablar de presupuestos, pero entiendo que es un tema muy extenso como para 5 minutos, así que vamos a pasar a otro tema que, bueno, está ahora de actualidad, porque, bueno, tenemos en Madrid la feria, una de las ferias de turismo más importantes del mundo, Fitur, donde Aragón y concretamente Huesca también tiene presencia. Se ha ampliado incluso el stand, diversas presentaciones. Bueno, el turismo, que también es una fuente de recursos, y bueno, ayer hablábamos también de turismo como algo a seguir trabajando y promocionando. Y bueno, parece ser que la apuesta del Gobierno de Aragón fundamentalmente es el turismo de nieve, me entiendo también, ese plan Pirineos,
Un poquito, pues, ¿cuál es la impresión de Vox respecto a esto? Bueno, respecto a los presupuestos, no hay mucho de los que hablar porque el Gobierno sigue sin presentar los presupuestos en el registro de las Cortes, así que poco podemos hablar de los presupuestos, ni en 5 minutos ni aunque tuviéramos más. Bueno, respecto al turismo, a ver, el plan Pirineos, el favorecer el desarrollo turístico en el Pirineo, pues a nosotros nos parece una iniciativa positiva y que hay que apoyar. Siempre que no matemos la gallina de los huevos de oro, quiero decir. ¿Cuál es el principal activo que tiene el turismo en el Pirineo? Pues el paisaje, el medio ambiente, el medio natural, la belleza de esos paisajes, de esas montañas, de esos ríos, la limpieza y la pureza de las aguas, la fauna, la flora. Hay que conjugar el desarrollo turístico con la preservación del principal atractivo. Si nos cargamos el atractivo, nos cargaremos el sector turístico. Entonces nosotros creemos que todas las infraestructuras pues, de hoteles, de apartamentos, de hostelería, yo creo que hay que seguir el modelo que se ha ido haciendo ya desde el principio, que es generar esas infraestructuras turísticas en los pueblos, en los mismos pueblos del Pirineo. Pues en Biescas, en Villanúa, en Canfrán, en Benasque, no sé, en todos estos pueblos, en Castejón de Sos. Porque pretender hacer un modelo como el que se ha hecho, por ejemplo, en Andorra, de crear grandes infraestructuras turísticas a más de 2.000 metros, yo creo que sería negativo. Sería negativo precisamente para el principal atractivo que tiene el Pirineo, que es la belleza del paisaje. Nos cargaríamos la gallina de los huevos de oro. Entonces, bueno, un poco esa es nuestra línea. También nosotros creemos que el desarrollo turístico es algo, en algunas zonas, la primera actividad, en otras una actividad complementaria en las zonas rurales, que hay que fomentar precisamente para asegurar ese gran problema que tiene Aragón, que es de luchar contra la despoblación. Y el turismo fija población y lucha contra la despoblación. Porque además va ligado con el problema que hablábamos antes, el problema de vivienda. Ojo que todo eso hay que ir acompasándolo. Porque todos esos puestos de trabajo que surgen alrededor de hoteles, apartamentos, estaciones de esquí, tienen un problema que luego los trabajadores que trabajan en esas infraestructuras necesitan una vivienda donde residir. O sea, tiene que ir todo acompasado. Infraestructuras turísticas y la creación de viviendas, entendemos que en una gran parte protegidas, precisamente para los trabajadores que van a trabajar en esas infraestructuras. Hay que mirarse en el problema que han tenido en otras zonas. Ahora mismo, por ejemplo, Andorra, que la vuelvo a nombrar por segunda vez, que ha tenido un gran desarrollo turístico, tiene un gran cuello de botella con los trabajadores, que no hay forma de alojar a todos los trabajadores que necesitan para las estaciones de esquí, para los hoteles y demás. Bueno, pues prácticamente nos queda un minuto. Vamos a ir finalizando y, por supuesto, agradecerle a Fermín Civiac que esté con nosotros en esta mañana. Volveremos seguramente a vernos y seguir comentando todos estos asuntos y, bueno, hablaremos de presupuestos también. Hablaremos, como decían aquellos grandes, hablaremos del gobierno. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, señor Civiac. Bueno, pues un saludo a todos. Y nosotros nos marchamos. La semana que viene, por supuesto que regresaremos, Dios mediante, con estas tertulias, charlas políticas, aquí en la sintonía de Huesca TV.